¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de lenguaje, ¿no? Estaríamos iniciando ya la segunda semana de clases como corresponde, así que no está de más darte las siguientes aclaraciones. Primero, por cada clase siempre hay una ficha que vas a tener que desarrollar. Dicha ficha, ¿no es cierto?, que involucraría, claro está, este aspecto del desarrollo, fundamentalmente va a relacionarse con el tema desarrollado el día de hoy. Por cada clase las preguntas se relacionan con el tema que nosotros desarrollamos en clase. Lo importante o el objetivo primordial dentro de las clases es basarnos fundamentalmente en el desarrollo de los ejercicios que tienes en tu libro. También es importante recordar que las PPTs que se te comparten no son necesariamente todas las que debes copiar, sino que solamente debes copiar las que tú creas conveniente o necesario. Mejor dicho, lo importante es que hagas un resumen de esas PPTs, ¿correcto? Así que te pido ese gran favor. Te pido, por favor, que tengas en consideración estas recomendaciones para no cometer ningún error. Estaríamos desarrollando el día de hoy el tema número 2, entonces, de esta unidad número 5. Para ello, ¿no es cierto?, vamos a desarrollar el día de hoy la gramática y algunas nociones generales de morfología, entendiendo cuál es la definición de la morfología, cuáles son los elementos que constituyen la morfología, cuál es la unidad mínima de estudio de la morfología, y vamos a desarrollar algunos ejercicios que tienes fundamentalmente en tu material, en tu librito, ¿no? Que vamos a tener en consideración. Entonces, de una vez voy a pasar a compartirte la pantallita para poder iniciar de una vez el trabajo como corresponde. Es importante recordar, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de la gramática, estamos hablando de aquella ciencia lingüística que estudia fundamentalmente las normas y las reglas del lenguaje. Tal es la importancia de la gramática que puede subdividirse en tres ciencias fundamentales, ¿no es cierto? Se subdivide en la sintaxis, se subdivide en la morfología y se subdivide en la semántica. Sin embargo, hoy vamos a ver solamente un sustrato o una parte de lo que sería esa gramática y vamos a hablar de la morfología el día de hoy como tema 17, ¿no es cierto? Que lo tienes ahí fundamentalmente en tu material de trabajo, ¿sí? Nociones generales de morfología. La pregunta que yo les voy a hacer inmediatamente es, ¿de dónde proviene la palabra morfología? Bueno, hay que prestar atención a esto. Morfología, ¿no es cierto?, es una palabra que deriva del griego morfo, que significa forma, y logía, que es el estudio. Fundamentalmente la morfología lo que va a estudiar es la estructura interna de las palabras. Sí es cierto que las palabras tienen un significado, pero ese significado de estas palabras se relaciona fundamentalmente con su estructura. O sea que no basta con saber que las palabras tienen una consecuencia o una secuencia, ¿no es cierto?, entre consonantes y vocales, sino que también es importante manifestar los elementos, ¿no es cierto?, que conllevan a esta construcción. Cada consonante, al unirse con cada vocal, no solamente conforman una sílaba, sino que independientemente la cantidad de sílabas que puede formar una palabra puede representar un significado, ¿no es cierto? Y de hecho, eso es lo que fundamentalmente va a estudiar la morfología. Por ende, ¿no es cierto?, como te decía, la gramática, ¿no es cierto?, la gramática es estudiada por varias ciencias, ¿no? Les había dicho la sintaxis,
les había hablado fundamentalmente de la semántica, pero también es importante hablar de la fonología y de la fonética, ¿no es cierto? Que hemos tenido la oportunidad, si tú te acordarás, de haber visto esto en la semana número 2 del inicio de estas clases, ¿no es cierto? Te decía que no existía una correspondencia inmediata entre los fonemas y las grafías. Tanto es esto que fundamentalmente puede existir para un solo fonema 3 o 2 grafías, ¿no es cierto? Ya sabemos que la fonología es la unidad mínima abstracta del sonido que tiene toda palabra. Por ejemplo, la palabra gatos, ¿no es cierto? Fundamentalmente tiene ¿cuántos? 5 fonemas. Sin embargo, ¿no es cierto? Para que esta palabra tenga una repercusión, tenga una representación física, digamos, de manera oral o de manera escrita, estamos hablando fundamentalmente de la sílaba. Ya sabemos que la sílaba, como ya te había explicado en su momento, es la unidad mínima distintiva, ¿no es cierto? Unidad mínima distintiva del lenguaje. Es la unidad mínima distintiva del lenguaje, ¿no es cierto? Gracias a la sílaba ya hemos visto el tema de la acentuación, así que yo creo que no te vas a equivocar en ese aspecto, ¿no? Entonces, hablando de la sílaba y hablando de qué es la unidad mínima de pronunciación, las palabras pueden adquirir también otro desdoblamiento, otra separación, dividido en unidades mínimas de pronunciación física, denominado sílaba. Por ejemplo, gatos, que tiene 2 sílabas. Sin embargo, la morfología, ¿no es cierto?, separa a las palabras, pero según las unidades mínimas de significado. Por ejemplo, la unidad mínima de estudio de la morfología es el morfema. A partir de, digamos, el morfema, se pueden clasificar los diferentes tipos de los mismos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar a la palabra gatos, ¿no es cierto? La palabra gatos tiene como raíz gat, ¿no es cierto? Tiene como fundamentalmente O y S, que son los elementos que acompañan a la raíz, o también denominado morfemas flexivos. Gat es la raíz que representa el felino, O representa fundamentalmente el género y S representa el número, ¿no es cierto? Género masculino, número singular. Cada elemento constitutivo de la palabra tiene un significado y hay que establecerlo y también hay que clasificar. Por eso, la función primordial de la morfología es estudiar no solamente la estructura interna de las palabras, sino cómo estas palabras pueden agruparse y fundamentalmente a través de estas unidades mínimas conformar sus significados, ¿no es cierto? Eso es lo que fundamentalmente se establece. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la morfología? Todos saben que el objeto de estudio de la morfología es el morfema. Ahora, el morfema como un elemento primordial e importante puede establecer clasificaciones. Vamos a ver esas clasificaciones a continuación. Vamos a ver esas clasificaciones a continuación. ¿Correcto? A ver, la morfología, como ya te había explicado, es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, que tiene como unidad mínima al morfema, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, la palabra gatitos es una palabra fundamentalmente que parte de una raíz y de los elementos constitutivos de esa palabra. Ahora, fundamentalmente, ¿no es cierto? Fundamentalmente, y esto es importante, cada elemento de la palabra constituye un morfema. Y no solamente eso, sino que cada elemento o cada unidad mínima tiene un significado. Por ejemplo, gat sería la raíz. Es el único elemento independiente de la palabra o el único elemento que tiene un significado establecido, un significado propio, ¿no
¿no es cierto? La palabra acá representa fundamentalmente al animal o al felino, ¿no es cierto? It representa el tamaño pequeño, ¿no es cierto? O el género masculino y ese que representa el número plural, ¿correcto? El número plural. Recordando que sí, es importante que una palabra pueda dividirse morfológicamente, pero también es importante recordarles a cada uno de ustedes que cada parte de la palabra tiene un significado. A esa unidad mínima que tiene un significado o esa unidad mínima estructural y significativa de la lengua se le va a llamar morfema. Por eso, el objeto de estudio de la morfología es el morfema, ¿correcto? Ahora, no existe un solo tipo de morfemas, existen 4 tipos de morfemas que vamos a verlos a continuación. Por si acaso, que vamos a verlos a continuación. Por ejemplo, otro ejemplo, las palabras incultas, miren. La palabra incultas tiene en su estructura siempre una raíz. Después de esa raíz que significa cult, conocimiento y saberes, tenemos a un término que va antes de la raíz, que implica idea de negación, que es in. A, que es el género femenino, y S, que es el número plural, ¿no es cierto? O sea, profesor, que no siempre todas las palabras parten de la raíz. Sí parten de la raíz, es más, las palabras parten de la raíz, ¿no es cierto? Y a través de compartir una misma raíz es que se forma lo que ustedes van a conocer como familias de palabras. Pero eso también es importante. No siempre una palabra empieza con una raíz. También puede empezar con un término que antecede a la raíz, que tiene un nombre, a eso se le llama prefijo, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Entonces ya sabemos, la palabra incultas. La palabra preincaico, mira, Inca es el soberano del Tahuantinsuyo, pre, idea de anterioridad, y relativo a algo, y o, que es género masculino, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que cada elemento estructural de la palabra tiene fundamentalmente un significado. A eso se le llama morfema. A eso se le llama morfema, por si acaso, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las partes constitutivas de la morfología? Bueno, los morfemas. Pero no todo morfema, y esto métetelo en la cabeza, no todo morfema es igual. Es más, el único morfema que es independiente, que tiene significado básico y propio de la palabra, es fundamentalmente ¿qué? Es fundamentalmente la raíz o lexema. La raíz o el lexema es el único morfema que va a aportar, ¿no es cierto?, el significado básico, fundamental de la palabra. Es más, como ya te había, ¿no es cierto?, explicado, a través de la propia raíz es que se puede formar lo que todos conocemos como familia léxica o también conocido como familia de palabras. Ahora, por ejemplo, de la palabra pan vamos a encontrar la palabra panadería, panero y panadero, ¿no es cierto? Ahí está. O panecillo, mira, te das cuenta, ¿no? Parten de la raíz pan que está subrayado con rojo. Por ejemplo, de la palabra mar, que es la raíz, viene la palabra marino, que esto a su vez tiene la palabra marinero, marítimo y submarino, ¿no es cierto? La raíz es mar. ¿Te das cuenta? La palabra altivez proviene de la palabra alt, que significa que tiene una, ¿no es cierto?, que tiene un mayor tamaño. ¿Correcto? De ahí viene la palabra altura, altitud y altivo. Te das cuenta que todos parten de una misma raíz, ¿no es cierto? Reconociendo esa unidad mínima de significado básico de la palabra, podemos corresponder y decir que las palabras adquieren fundamentalmente una relación.
adquieren una relación o forman ellas mismas las familias de palabras. O sea, métete en la cabeza esto. La raíz o lexema es el morfema, ¿no es cierto?, que aporta el significado básico de una palabra. Y es gracias a este significado básico que se pueden formar otros tipos de palabras adicionales e importantes, ¿correcto? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que no te confundas, pues, amigo, ¿ya? Por favor. Por ejemplo, todos sabemos que aparte de la raíz hay elementos que acompañan. ¿A quién? Hay elementos que acompañan a esa raíz y que gracias al acompañar a esta raíz es que se forman las palabras, ¿no? Por eso encontramos al denominado morfema flexivo. Profe, ¿por qué se le llama flexivo? Primero porque es el morfema que indica o son los morfemas que indican los accidentes gramaticales que puede tener una palabra. Profesor, una pregunta, ¿y qué son los accidentes gramaticales? Los accidentes gramaticales son las diferentes formas, condiciones y cualidades que puede tener una palabra dentro de un contexto oracional. Las palabras pueden cambiar en género, ese es un accidente gramatical, pueden cambiar en número, ¿no es cierto? Pueden cambiar en persona, pueden cambiar en modo, pueden cambiar en tiempo, pueden cambiar de aspecto, pueden cambiar fundamentalmente de modo, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ¿ya? Es más, gracias a los accidentes gramaticales, o sea, gracias a la presencia de los morfemas flexivos, las palabras, ¿no es cierto?, pueden clasificarse en categorías gramaticales, ¿correcto? En sustantivo, en adjetivo, en verbo, en pronombre, en determinantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué tipos de morfemas flexivos vamos a encontrar? El morfema flexivo de género. Solamente existen dos tipos de morfemas flexivos de género, masculino y femenino. ¿Correcto? Por ejemplo, de vecino, vecina. De gallo, gallina. ¿No es cierto? Ahí está. Por ejemplo, de actor, actriz. ¿No es cierto? Ahí está. Por ejemplo, de elefante, elefanta, ¿no es cierto? De ratón, ratona, ¿no es cierto? O rata, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Número, también pueden existir dos tipos de número, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos dos tipos de número? Singular y plural. Por ejemplo, mesas es plural, libros es plural, soles es plural, mares es plural. Pero también puede ser mesa singular, libro singular, sol singular, mar singular. ¿No es cierto? O sea que ya sabes, ¿no? Se pueden representar por S o por es cuando es plural. Y no se coloca ello cuando es singular. ¿No es cierto? Morfema amalgama. ¿Por qué se le llama amalgama? Se le llama así fundamentalmente porque puede indicar número, puede indicar persona, puede indicar tiempo, puede indicar modo, puede indicar aspecto. Se le llama amalgama porque un solo morfema puede representar más de una cosa, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que por lo general los morfemas amalgamas se van a utilizar en los verbos, ¿correcto? Se van a utilizar en los verbos. O sea, profesor, que los morfemas flexivos son un complemento de los morfemas lexicales o de los morfemas radicales como la raíz. Sí, los morfemas flexivos son acompañantes de la raíz o lexema. Gracias a la unión de la raíz y los morfemas flexivos se forma la palabra, ¿correcto? Y eso es fundamental, ¿correcto? Ahora, profesor, ¿a qué le llamo un morfema derivativo? Mira, es importante recordar que los morfemas adquieren una posición
me estoy refiriendo a que adquieren un lugar dentro de las palabras. Entendiendo que el elemento principal de la oración, o mejor dicho, el elemento principal de la palabra es la raíz, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la palabra pueden ubicarse antes o después de la raíz. Mira, a esos elementos que van antes, durante y después de la raíz se le llaman afijos. Pero también se les conoce como, o sea, los afijos se pueden clasificar en prefijos, sufijos, infijos e interfijos. A eso se le va a conocer como afijos, ¿no es cierto? Afijos también. Recuerda que el morfema gramatical derivativo es el morfema que se une a la raíz para añadir nuevos significados a la palabra. Claro que hablamos de nuevos significados de las palabras porque estos elementos lo que van a hacer es aportar fundamentalmente y delimitar el significado de las mismas. Por ejemplo, ¿por qué se llama prefijo? Porque va antes de la raíz. Inculto, entendiendo, mira, y esto es muy importante, entendiendo que la raíz es culto, ¿no es cierto? Entendiendo que la raíz es culto. Por ejemplo, preinca, entendiendo que la raíz es inc, ¿no es cierto? Inca. O por ejemplo, exnovio, entendiendo que la raíz es novio, ¿correcto? Ahí está. Entonces, prefijo, pues, ¿no? Prefijo porque va antes de la raíz, ¿correcto? ¿Por qué se le llama sufijo? Porque va después de la raíz. Entendiendo que pan es la raíz, era es el sufijo. Entendiendo que pian es la raíz, ista es el sufijo. Pollería, digamos, entendiendo que poll con doble L es la raíz, hería es el sufijo, ¿no es cierto? Depende de la ubicación. Ah, profe, o sea que si va antes de la raíz es prefijo y si va después de la raíz se le llama sufijo. Perfecto. Hasta ahí creo que me vas entendiendo. Profe, ¿y por qué se le llama interfijo? Porque siempre está entre la raíz y el sufijo. Por ejemplo, tetera, ahí está. Está entre la raíz y el sufijo, ¿no es cierto? En vez de tetera. Carnicero, en vez de carne, ¿no es cierto? Carnero, es carnicero, ¿no es cierto? Ahí está. Fealdad, en vez de feo y en vez de ad, ¿no es cierto? Entonces, feal, al, ¿no es cierto? Interfijo. Está antes de la raíz o está entre la raíz y el sufijo, ¿correcto? A estos elementos, ¿cómo se les va a llamar o cómo se les va a conocer? A estos elementos se les va a conocer como afijos. Profes, entonces, para recordar, los morfemas gramaticales derivativos se les llama así por la posición en la que se ubican estos dentro de la palabra. Sí, si se ubica antes de la raíz es prefijo. Si se ubica después de la raíz es sufijo. Y si se ubica entre la raíz y el sufijo se le llama interfijo. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es muy importante. Profe, y el otro morfema que también se puede dar se llama alomorfo. Profe, una pregunta. ¿Y por qué se le llama alomorfo? Se le llama así porque a pesar de que tiene el sentido de la misma raíz, ¿no es cierto? O mejor dicho, a pesar de que se está utilizando la misma raíz base, en algunas palabras esa raíz puede cambiar de estructura, ¿no es cierto? Es la variante fonética de un morfema que resulta de un cambio del contexto lingüístico. Por ejemplo, morfema de género, de gata, gato, ¿no es cierto? A-O. De alcalde, alcaldesa, mira, esa, ¿no es cierto? Heroína, ina, emperatriz, tris. ¿Te das cuenta que a, desa, ina y tris simbolizan el género femenino? O sea, profe, ¿qué se está utilizando? Se está utilizando diferentes estructuras para indicar que ese morfema es femenino. Ese es alomorfo flexivo. Por ejemplo, morfema de número. Se puede utilizar la S para indicar el plural, pero también se puede utilizar E y S, ¿no es cierto? Entonces, ese es morfema alomorfo, que es que para,
digamos, un mismo morfema, o mejor dicho, un mismo sentido de género y de número, puede ser representado por diversos tipos de estructura. ¿No es cierto? Eso. Alomorfos derivados, ¿no es cierto? Se le llama derivados ¿a qué? A la prefijación de negación fundamental. Prefijación de negación fundamental. Alomorfos de derivados. Por ejemplo, ilegal, ¿no es cierto? Ilegal, inmoral, anormal, desleal, imposibles. Por eso, ¿por qué son alomorfos derivados? ¿Por qué? Porque implican el prefijo. Y además porque i, in, a, des o in son prefijos de negación. Claro que representan lo mismo, pero se escriben de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, sufijo despectivo, jovenzuelo, riachuelo, populacho, pajarraco, poetastro, librejo, casucha y villorrio. Son despectivos, se escriben de manera diferente, pero representan lo mismo. Sufijo despectivo. Por ejemplo, sufijo de gentilicio, que implican fundamentalmente el lugar de procedencia, ¿sí o no? Aldeano, relativo a la aldea, parnasiano, rimense, del Rímac, porteño, del puerto, portugués, ¿no es cierto?, de Portugal, moscovita, ¿no es cierto?, ruso, iraquí, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, no son alomorfos, por si acaso, las variantes ortográficas de banco, banquero, de pez, pecera. Ahí sí no. Profe, ¿por qué? Porque en las raíces no se forman alomorfos, solamente en los flexivos y en los derivados. Flexivos que remarcan género y número, y también fundamentalmente género y número, y también persona, tiempo, modo, aspecto. ¿No es cierto? A esos que los conocemos fundamentalmente como amalgamas, ¿no es cierto? Y los derivados que implican la posición que tienen los morfemas en la palabra, ¿no? El lugar que están ubicando dentro de una palabra. Eso es lo que fundamentalmente tienes que recordar, ¿correcto? Eso es lo que tienes que recordar, ¿ya? Excelente. Ahora mira. Uso de los prefijos. Anti implica oposición, antisocial. Pre implica anterioridad, prenatal. Archi implica intensidad, archisabido, ¿no es cierto? Intra implica dentro de, intravenoso. Extra implica fuera de, extrajudicial. Pseudo implica falsedad, pseudociencia. In implica negación, incapaz. Ex implica dejado de ser, exministro. Mini implica pequeño, miniserie. Auto implica uno mismo, autorretrato. Bi implica dos veces, bimotor. Co implica cooperación, coeditor. Epi implica sobre, epicentro. Infra implica debajo, inframundo. ¿Correcto? Ahí está. Mira, el uso de los prefijos y sus significados. Algunos prefijos sufren cambios ortográficos al unirse a una raíz. Por ejemplo, en vez de, claro, in implica negación, pero cuando soy una paciente ya se escribe con M, ¿no? In se convierte en in delante de B o de P. Es importante eso. Mira, in, prefijo ilegal, ¿no? Pero este in, al colocarse o al unirse con legal, pierde la L, ¿no es cierto? Ilegal. Se convierte en I delante de la L o de la R. A, alfabeto. A es, ya sabemos que es sin, ¿no es cierto? O que carece. Pero, fundamentalmente, se le agrega a la N, ¿no es cierto? Y se convierte en la palabra analfabeto, ¿no? A se convierte en an delante de la vocal. Se supone que se agrega eso fundamentalmente para evitar la cacofonía o en algunos casos la repetición desmedida de estas palabras como tal, ¿correcto? Eso es lo fundamental, eso es lo importante que debemos tener en cuenta. Los prefijos se escriben unidos a la palabra que acompañan. Por ejemplo, antivirus, supermodelo, exnovio, vicepresidente, precandidato. ¿Ves? Ahí está.
También es importante recordar que se usa guión si la palabra es sigla, número o empieza con mayúscula. Anti-Mussolini, pro-Obama, sub-21, super-8, anti-TLC. Y también irá separado si afecta a varias palabras que se usan como unidad. Viceprimer ministro, antipena de muerte, pro derechos humanos. Ahí se escribe separado. ¿Correcto? Eso es lo que implica la normativa. Por eso es que yo te decía, fundamentalmente la gramática pertenece, la morfología pertenece a la gramática porque aquí también hay que respetar ciertas reglas, ¿no? Como las que estamos viendo acá en esta normativa. Mira, sufijos, mira. Y significa diminutivo, ¿no? Por ejemplo, niñito. As, aumentativo, por ejemplo, perrazo. Ísimo, superlativo, facilísimo. Os, que implica característica, envidioso. Es, procedencia, francés, ¿no? Is, propensión, enfermizo, o sea que es propenso a enfermarse. Y que es relación o relativo a alcohólico, relativo al alcohol. Es que es relativo a gigantesco, ¿no es cierto? Era, objetivo, aceitera. Hería, lugar, librería. Ista, ocupación, periodista. Al, perteneciente o pertenencia cultural, ¿no es cierto? Suel, desprecio, jovenzuelo, ¿no? Esa, concepto, limpieza, ¿no? Fundamentalmente es eso, ¿ya? Ahora, morfemas apreciativos, ¿no? Son aquellos sufijos que denotan significado afectivo o expresivo. Por ejemplo, lapicito, diminutivos, ¿no? Tecito, librito, islote, pajarito, momentico, ¿no? Aumentativo, gatazo, perrazo, cortón, grandote, bonachón. Despectivos, pajarraco, pobrezuelo, villorrio, jovenzuelo, casucha. Infijo diminutivo que se introduce en la raíz, Anita, ahorita, ¿no es cierto? Ahí está. Infijo, diminutivo que se introduce en la raíz, ¿no es cierto? Ya sabes, ¿ah? Sufijos nominales son aquellos sufijos que forman sustantivos a partir de otra palabra. Por ejemplo, acción, comunicación, isión, ¿no es cierto? Supervisión, sion, digamos, demolición, ¿no? Ajeamiento, imiento, ansa, edad, cura, esa, ia, isie, ismo, itut. Y sufijos adjetivales son aquellos que forman adjetivos a partir de otra palabra, ¿no? Mudable, por ejemplo, de muda, mudable, ¿no? De, por ejemplo, de vagar, vagabundo, ¿no? Ahí está, etcétera, etcétera. Acá tenemos algunos, ¿correcto? Y, por ejemplo, ¿no? Pregunta, ya para cerrar el aspecto teórico, y ahora sí irnos al libro, ¿no? Los morfemas son unidades mínimas significativas de una palabra. En las palabras reiniciar, reprobar, re bonito, el mismo morfema presenta diferentes significados, ¿no? Según el contexto. Indica respectivamente los significados que aportan. Por ejemplo, reiniciar, repetición. Reprobar, negación. Re bonito, intensificación. Ahí está la respuesta correcta, ¿no es cierto? Y mira, curioso, ¿no? Se utiliza el morfema para indicar tres diferentes significados, ¿no? Entonces, eso es lo que quería enseñarte. Esas eran las partes de la morfología y sus clases también, ¿no es cierto? De hecho, y no me voy a olvidar de esto, también hay clases de palabras según la clasificación morfológica. También, por ejemplo, existen dentro de estas clasificaciones algunas palabras que son comúnmente usadas de una manera determinada, pero eso no lo tenemos en el libro, así que por eso no las he colocado. Pero existen palabras por composición, por derivación, por parasíntesis, por juxtaposición, ¿no es cierto? Palabras, sí, por derivación, ¿no? Entonces, pero no las he colocado aquí porque eso no está en el material, ¿no? Sería preguntarte algo que no corresponde. Entonces, por eso mismo es que hasta aquí termina la teoría. Te voy a invertir algo, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta.
Vuelvo a decir, las preguntas que voy a colocar en el examen van a ser muy diferentes a todo lo que nosotros hacemos. Incluso diferente a los que voy a utilizar también en la retroalimentación de acá un par de semanas. Así que, ¿por qué lo hago de esta manera? Para que no haya inconvenientes, para que no se quejen. Porque los estudiantes lo que hacen es, cuando algo no les queda claro, se van y se quejan a dirección y luego me llaman la atención a mí. Para que no haya estos inconvenientes y ni tú ni yo nos perjudiquemos, las preguntas van a ser diferentes, ¿no? Claro está, relacionadas con el tema, por si acaso. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta fundamentalmente hablando. Ahora, para no presentar ningún inconveniente, vamos a trabajar con el tema 17, ¿no? Ya sabemos que la gramática estudia la estructura y el funcionamiento de la lengua, ¿no es cierto? Entonces, las disciplinas que conforman la gramática, te he dicho la fonología y está la sintaxis y la morfología, ¿no? Entonces, ya te había explicado eso dentro de la teoría, ¿no? Importante para que te acuerdes. También existen otras disciplinas que complementan y favorecen el desarrollo de la gramática, como la fonética, la semántica y la semiología, que también te había mencionado hace un rato. Además, existe la normativa de la lengua, conjunto de reglas o normas que establecen el uso correcto de las palabras, sus combinaciones, su pronunciación y su escritura, ¿no es cierto? Entenderla de esa manera va a ser muy importante. A ver, categorías gramaticales. Mira, vamos a completar esto de acá. Dice, presenta morfemas flexivos de género, número, persona, tiempo y modo. El sustantivo, ¿no es cierto? Presenta, mira por acá, te lo voy a señalar acá para que lo tengas en cuenta, ¿ya? Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo con letra chiquitita nomás, porque si no, no me va a alcanzar. Con 14. El sustantivo varía, mira, señora o señor también. Varía, por si acaso, o señoras y señor. El sustantivo varía, por si acaso, en género, ¿ya? En género, a ver qué pasó. Varían en género. Creo que estoy haciendo mal. Claro, género. Y también, ¿no es cierto? Varía en número, ¿correcto? Por eso es una categoría gramatical variable, porque varía en género y también varía en número. El artículo, como es modificador directo del sustantivo y acompaña al sustantivo, también va a variar fundamentalmente en género y también va a variar en número, ¿no? Para que no te confundas, número. Ahí está. Por ejemplo, puede ser las, puede ser los, puede ser él o ella también. El adjetivo también, como es modificador directo del sustantivo, varía en qué? En género y varía también en número, ¿correcto? En número. Ahí está. Género y número. El pronombre tiene 3 categorías gramaticales, porque el pronombre también va a acompañar al verbo, ¿no es cierto? No solamente va a reemplazar al sustantivo, sino que también acompaña al verbo. Mira, el pronombre sufre accidentes gramaticales de persona, ¿no es cierto? Persona sufre accidentes gramaticales de género y número, ¿correcto? Número también, número. Ahí está. Y el verbo sufre, en realidad sufre 5 accidentes gramaticales, pero acá han puesto solamente 4. Bueno, sufre accidentes gramaticales de tiempo, puede ser pasado, presente o futuro. Sufre accidentes gramaticales de modo, modo perfectivo, modo imperfectivo. Puede sufrir tiempo, modo, ¿no es cierto? Persona, primera, segunda, tercera persona, y puede, modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo, y puede sufrir fundamentalmente accidentes gramaticales de aspecto. Y ahí sí el aspecto es perfectivo e imperfectivo.
Tiempo, modo, persona, aspecto, ¿no es cierto? También podemos encontrar fundamentalmente, aparte de el modo, el tiempo, el lugar y el aspecto, también podemos encontrar, por si acaso, ¿ya? Para que no haya problemas, también podemos encontrar, por si acaso, la voz, ¿no es cierto? A veces los verbos pueden estar en voz activa o en su defecto pueden estar también en voz pasiva, en voz activa y en voz pasiva. También puede cambiar el, claro, tiempo, modo, aspecto y número. Número no lo coloqué acá, pero también número puede ser. ¿Correcto? Ahí está. Listo, eso es importante, ¿no? Ahora, estas son las categorías gramaticales variables. ¿Por qué son variables, profesor? Porque sufren accidentes gramaticales. Profe, ¿y por qué son invariables? Porque primero no tienen significado propio, no son palabras independientes dentro de la oración. Y además no pueden sufrir accidentes gramaticales. O sea que necesitan estar dentro del contexto oracional para recién tener un significado. ¿Correcto? Eso hay que aclararlo. ¿Cuáles son las categorías gramaticales invariables? El adverbio, la preposición y las conjunciones. A esto se le conoce dentro del razonamiento verbal como conectores lógicos, ¿no? Porque la función principal es unir oraciones de igual o distinto valor sintáctico. Apúntalo ya para que no te vayas a olvidar. Ya sabemos que la unidad mínima, ¿no es cierto?, del morfema, la unidad mínima de la morfología es el morfema, ¿no es cierto? Por ejemplo, la palabra perrito, perro, canino, mamífero doméstico, morfema, y diminutivo, ¿no es cierto? Y a, femenino singular. Ya sabemos que la morfología, como estudia la estructura interna de las palabras, cada elemento o cada morfema tiene un significado, ¿no? Presenta un sentido determinado. Eso hay que aclararlo, ¿no? Eso es muy importante, por si acaso. Mira, morfema lexical, clases de morfemas. Es la parte que indica el significado básico de la palabra y a partir de la cual se pueden generar otras, ¿no es cierto? Por eso te decía que el morfema lexical es la palabra que tiene el significado básico, ¿no? O es el elemento, perdón, de la palabra que tiene el significado básico, ¿no? A partir del morfema lexical se pueden crear o generar otras palabras, ¿sí o no? Claro, se pueden generar otras palabras, lo que se conoce como familia léxica o familia de palabras, ¿no? Vecina, ¿no es cierto? Vecindad, vecindario, vecinal, ¿no es cierto? Morfema cercano o próximo, ¿no? Ahí está. A ver acá, camisa, camiseta, camisón o camisera. Morfema lexical que significa, ¿no es cierto? ¿Qué significa qué? ¿Qué significa por acá? Vamos a colocar lo siguiente. Significa, ¿no es cierto? Relativo. Significa, vamos a colocar acá algo más chiquitito para que me alcance. Relativo, ¿no? Que es relativo a la prenda de vestir masculina, ¿no es cierto? Masculina. Ahí está, eso. Relativo a la prenda de vestir masculina, camisa, camiseta, camisón. Niño, niñera, niñez, niñita. Morfema lexical que significa relativo a la etapa, ¿no es cierto?, inicial de la vida, ¿no es cierto?, de la vida. Ahí está. Eso es lo más importante, ¿correcto? Eso es lo más importante. Ahí está, eso. Mira, practiquemos, me dice, ¿no? Escribe palabras derivadas de la primera y subraya su morfema lexical. Por ejemplo, marino, marea, marinero. Pluma, por ejemplo, por acá podemos colocar, ¿ya? Por acá podemos colocar plumaje, plumaje, ¿no es cierto?
Y podemos colocar plumífero. Ahí está, plumaje y plumífero. De relojería podemos encontrar por acá la palabra relojero y podemos encontrar la palabra relojería, relojero y relojito, diminutivo de reloj. De gallina, por ejemplo, podemos agregar la palabra gallinácea y podemos encontrar la palabra gallinita, ¿no es cierto? Ahí está. Enfermero, podemos encontrar la palabra enfermedad y podemos encontrar la palabra enfermería, ¿correcto? Enfermería. Ahí está. De esa manera es como puedes completar esa parte de tu libro. Por si acaso, puedes completar esa parte de tu libro. Ahí está. Excelente. Mira, escribe el morfema lexical de las siguientes palabras dentro de la figura ovalada. Lógico, me estaban pidiendo que escriba la raíz o lexema, ¿no es cierto? El elemento independiente de gordazo, ¿no es cierto? Gordazo, gordo. O sea que la raíz es gordo. Ahí está, porque de ahí viene la palabra gordito, ¿no es cierto? Por ejemplo, camarote. Ahí, por ejemplo, la raíz es cama, ¿no es cierto? Porque de cama viene camita, ¿no es cierto? Viene la palabra, camota, ¿no es cierto? Encamar, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Nadabas, la raíz es nat, porque viene la palabra nadar, ¿no? De nada, ¿no? La palabra nadar, la palabra nado, la palabra nadaste, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Sillón, viene la raíz es sish, viene la palabra sillita, ¿no es cierto? Silletero, por ejemplo, y hermanas, la raíz, o, como dice el morfema lexical, es viene la palabra hermano, ¿no es cierto? Hermanito, ¿no es cierto? Hermano, ¿no? Hermano. Entonces, la palabra hermano, hermanito, hermanos, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí están las raíces, ¿ya? Por si acaso. Ahí están las raíces. Ojo, te hago recordar que los morfemas lexicales son importantes porque no solamente tienen el significado básico, sino porque gracias a estas mismas se pueden formar lo que conocemos como las familias de palabras, por si acaso. Gracias al significado básico podemos encontrar las familias de palabras, ¿ya? ¿Listo? ¿Lo anotaste? Perfecto. Luego tenemos acá los morfemas flexivos. ¿Por qué se le llama flexivos? Fundamentalmente porque son morfemas que acompañan, ¿no es cierto? Que acompañan fundamentalmente la raíz, como ya hemos visto en la teoría. Morfemas flexivos de género, de número, de tiempo, de persona, de modo, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Niñas, baúles, canté, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, ya habíamos visto que existían los morfemas de género, de número y los amalgamas, ¿no? ¿Te acuerdas que los amalgamas eran los que destinaban el tiempo, el modo, la persona, el aspecto, ¿no? Los morfemas amalgamas son los que fundamentalmente tienen los verbos, ¿no? Ahí está. A ver, ayúdame acá. Profe, acá, ayúdeme, por favor. Listo. A ver. Mira, tengo por acá la palabra gatos. Ya está. Gato, género masculino. Masculino.
Y S que implica plural. Plural. Ahí está, perfecto. Leonas. Leonas, género, ¿no es cierto? Femenino, 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 femenino. Y número plural también, ¿no? Plural. Ahí está, eso es lo que indica ello. Ya, por si acaso. ¿Ya? ¿Listo, profe? ¿Ya lo apuntaste? Bien, perfecto. ¿No? Seguimos, seguimos. Mira, cantará. A ver, cantará. Ayúdame acá. Que esos son morfemas amalgamas, ¿no? Amalgamas porque tienen, claro, la propia terminación representa más de un accidente gramatical. Por eso se le llama amalgama. Recuerda, no te vayas a equivocar, ¿ya? Mira, cantará. Número singular, ¿ya? Singular. ¿Correcto? Persona, primera, segunda, tercera persona. Ella cantará. Él cantará, ella cantará. Yo cantaré, tú cantarás, tercera persona, ¿no? Tercera persona. Persona. ¿Correcto? Tiempo, cantará. Futuro. Futuro. Y modo, ella cantará, ¿no es cierto? Modo perfectivo o imperfectivo. Perdón, el modo es indicativo, subjuntivo o imperativo. Profe, ¿cuándo hablamos de modo? Hablamos de la forma o la manera en cómo está representado el verbo. Si el modo es indicativo, quiere decir que es una acción real, concreta. Si hablamos del modo subjuntivo, hablamos de la representación de sentimientos, ¿no? Emociones. Y el imperativo implica un mandato, un orden. Entonces, el modo acá, como es una acción real, es indicativo. ¿Correcto? Ya está. Perfecto. Ayúdame acá. Trabajas. Trabajas. Número. Oye, tú trabajas. Trabajas. Bueno, si la palabra es trabajas, ¿no es cierto? Es singular, ¿correcto? Singular. Sí, si hubiera dicho trabaja, si hubiera dicho trabaja, ahí sí es plural. Singular, singular. Persona, tú trabajas, segunda persona. Segunda persona. Tiempo, trabajas, presente, presente. Y el modo, como es una acción real, concreta, indicativo. Indicativo. Mira, completa, por favor, no te confundas, complétalo. Ahí está, excelente, muy bien. Ahora, ya sabemos que los morfemas derivativos tienen que ver mucho con la posición, ¿no? Con la postura, con la posición. Ya sabemos que son prefijos porque van antes de la raíz, ¿no? Inútil, ya está. O sufijo porque va después de la raíz. Lealtad, ¿cierto? Sufijo después de la raíz. Ya sabes, a eso se refiere, ¿no? Y algunos prefijos frecuentes, ¿no? Sufijos frecuentes que ya lo hemos visto, ¿ah? Por si acaso, está en la PPT. No te vayas a olvidar. A ver, me piden aquí lo siguiente, que subraye la palabra que no presente el mismo morfema lexical. Carnívoro, carnada, reencarnación, carné. Ahí carné no, carné es documento, ¿no? Lo subrayas. Cantar, cantante, cantina, canturrear y cantautor. Todo tiene que ver con cantar, excepto cantina, ¿no? El espacio. Cuerpo, corpulento, corteza, corpóreo, corpiño. Todo tiene que ver con cuerpo, excepto corteza. Corteza. Manotazo, manojo, manera, manualidad, maniobra. Todo tiene que ver con mano, excepto manera, ¿no? Manera es forma. En cambio, manojo sí quiere decir un grupo, ¿no es cierto? Se le llama manojo porque se coge con la mano, ¿no? Definitivamente. Central, epicentro, centinela, concentrar y centrífuga. Todo tiene que ver con el centro, excepto centinela.
¿no? Lo subrayas, centinela. Listo, profe, excelente, muy bien, ya la apuntaste. Ahí está. Profe, se me pasó una, a ver, bórralo acá. ¿Ya? Excelente. A ver, escribe 3 palabras derivadas. 3 palabras derivadas. A ver. Oye, yo te voy a ayudar todo lo que es acá. Todo esto yo te voy a ayudar. Todo esto de acá yo te voy a ayudar. Ahora, tú haces si tú practicas tu tarea domiciliaria, por si acaso. ¿Ah? Ya tú practicas tu tarea domiciliaria, tú de alguna u otra manera lo relacionas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabes que eso te queda a ti. ¿Sí? No es, o sea, tienes que practicarlo. Tarea para presentarme, no necesariamente, pero sí tienes que practicarlo, por si acaso. ¿Ya? A ver, escribe 3 palabras a partir de las siguientes y subraya su morfema lexical. Por ejemplo, acá puedes escribir la palabra cañazo, encañado, por ejemplo, cañaveral también, ¿no? Por ejemplo, acá puedes escribir la palabra dinero, adinerado con el prefijo, o dineral también, ¿no? Maestro, por ejemplo, puede escribir acá maestrazo, ¿no? Puede escribir la palabra, por ejemplo, puede escribir la palabra maestrito, puede escribir la palabra maestrucho también, ¿no? Malo, malvado, ¿no es cierto? Malvado también. Puede ser la palabra malicioso, por ejemplo, o la palabra, digamos, la palabra, la palabra maltratado, por ejemplo, ¿no? Maltratado también puede ser. Ahí está, excelente. Escribe palabras que contengan los siguientes morfemas flexivos. Por ejemplo, la palabra deshonestas, ¿no? Con S, ¿no? La palabra, por ejemplo, gata, ¿no? La palabra, por ejemplo, menúes. La palabra, por ejemplo, disparé. La palabra percibirán. La palabra vamos. Ahí está. Esas palabras sirven de manera inmediata. Forma las palabras utilizando los siguientes prefijos, ¿no? Por ejemplo, antelación. Por ejemplo, anterior, por ejemplo, ¿no? Contraataque, por ejemplo, ¿no? Por acá con contradicción. Por ejemplo, subterráneo, submarino, reelegir, reelección. Ahí está. Sufijos, carrito, leoncito. Por ejemplo, con ese, forense, parisense. Por ejemplo, rudeza, pereza. Por ejemplo, carrazo, carrazo, por ejemplo, palazo. Ahí está. ¿No? Ya sabes, ¿no? Clasifica cada morfema lexical, flexivo o derivativo. A ver, acá te voy a ayudar. Acá vamos a escribir. Por ejemplo, ¿qué cosa es? Impar. Impar. Esto de acá es prefijo. 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 Y esto de acá, ¿qué cosa es? La raíz. La raíz. O mejor dicho, le voy a poner acá lexical, ¿ya? Lexical para seguir con la misma nomenclatura. Por ejemplo, ya, le voy a poner P si es prefijo, F si es flexivo y D si es derivativo. ¿Ya? Ya. Entonces acá he cometido un error yo. Ahí no le pude colocar prefijo. Hubiera sido entonces derivativo, ¿no es cierto? Derivativo, ¿ya? Derivativo. Voy a escribirle acá entonces derivativo, ¿ya? Para seguir con esa nomenclatura. Ventanal, ventanal, ya. Ventanal es lexical, lexical, ventanal. Claro, y como va después es sufijo, o sea, sería derivativo, derivativo. Ahí está. Prenatal. Profe, natal es lexical. Lexical. Perfecto.
¿Y qué cosa es pre? ¿Qué cosa es pre? Pre es derivativo, ¿no? Porque es prefijo. Derivativo. A, bajeza. 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 Bueno, bajeza es despectivo, ¿no? O sea que baj sería lexical, ¿no es cierto? Y esa sería ¿qué cosa? Sería derivativo, ¿correcto? Gran sería lexical, lexical. Odd, gran, odd sería fundamentalmente aumentativo. Eso sería aumentativo. Eso sería derivativo. Derivativo. Y A, eso sería así flexivo, porque puede ser grandote también, ¿no? Si es género masculino. Flexivo. Listo, muchachos. Ahí está. De esa manera has tenido que completar esos cuadritos. Ya sabes, ¿no? Complétalos como corresponde, ¿ya? Complétalos como corresponde para que no tengas ningún inconveniente. Mira, dice acá, escribe las palabras en el lugar que le corresponde dentro del cuadro. Palabras que presentan solo morfema lexical. A ver, solo presentan morfema lexicales. Cortés, bravazo, parche, facilísimo, anormal, cantantes, extraoficial, casucha, ociosos, plumaje, derivativo. Derivar, derivativo, casucha, casa, no, extraoficial, no. Yo creo que es cortés nomás, ¿no? Cortés, ¿sí? Cortés nomás. Esa es la única palabra. ¿Ah? Cortés nomás, mira, vamos a poner acá. No hay más, ¿no? Solamente eso, cortés. Ya está, cortés. Palabras que presentan morfema lexical y flexivo. A ver. Lexical y flexivo. Ya. Bravazo, porque puede ser bravaza. Bravazo, bravaza. Ah, ya, perfecto. Entonces, esto es la palabra, ¿no es cierto? Lexical y flexivo. Bravazo. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Parches no, facilísimo, facilísima. Ah, facilísimo. ¿Qué más? Anormal, no. Cantantes, no. Extraoficial, no. Casucha, no. Ociosas, ociosas también. Ociosas. ¿Qué más? Plumaje, derivativo, derivativa. Derivativo. Derivativa. Derivativo. Ahí está, excelente. Palabras que presentan morfema lexical y derivativo. A ver, por ejemplo, ¿qué palabras presentan morfema lexical y derivativo? Por ejemplo, a ver, anormal, sí, anormal, ahí está. A ver, anormal, sí. ¿Qué más? Extraoficial, extraoficial, ¿no es cierto? Luego encontramos extraoficial, plumaje, sí, plumaje también, plumaje, maje, sí, derivativo, y sí, yo creo que derivativo también, ¿no? Bueno, plumaje, ya está. Bravazo creo que también, ¿eh? Yo creo que plumaje, plumaje, bravazo, bravazo, ¿no? Eso es fundamental, eso. Después anormal ya está, facilísimo, facilísimo. Yo creo que también, ¿no? Fácil, facilísimo, ísimo, sí, también debe tener, sí. Facilísimo, facilísimo. Cantante, cantantes.
Perdón. Cantantes, aquí sí es cantantes, morfema flexivo, porque es de número. Cantantes. Cantantes, ahí sí. ¿No? Casucha también creo que es, casucha también, si mal no me equivoco, sería derivativo. Casucha. Ahí está. No, eso es. Sí, perfecto. Palabra que presenta morfema lexical, flexivo y derivativo. Ya, pues, ¿no? Anormal, anormal. Encontramos también extraoficial. Extraoficial. Ya está. Listo. Y con eso completaste. ¿No es cierto? Completaste como corresponde. ¿Ya? Ya sabes, ¿ah? Perfecto. Muy bien. A ver, ayúdame acá. Escribe la palabra de la cual proviene una de las siguientes y luego encierra en un recuadro el morfema lexical. A ver, vamos a borrar esta porque si no, no se ve muy bien. A ver, ya. Listo. Escriba la palabra de la cual proviene cada una de las siguientes y luego encierra en un recuadro el morfema lexical que presenta en común. Por ejemplo, archivar de archivo, ¿no? Carbonizar de carbón, ¿no? Aceitoso de aceite, cafetera de café, camionero de camión, ¿no? ¿Y cuál es el morfema lexical que presentan en común? A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿De dónde proviene archivar? De archivo. Archivo. ¿No es cierto? ¿De dónde proviene carbonizar? De carbón. Carbón. Aceitoso, ¿de dónde proviene? De aceite. Aceite. Cafetera, ¿de dónde proviene? De café. Café. ¿No? ¿Y de dónde proviene camionero? De camión. Camión. Ahí está. Entonces, me piden que luego encierre en un recuadro el morfema lexical que presentan en común. ¿Cuál es el morfema lexical que presentan en común? Bueno, que son singulares, ¿no? Están en singular. Archivar, archivo, carbonizar, aceitoso, relativo al aceite, cafetera, relativo al café, camionero. Ya. Que mira, por ejemplo, mira, vamos a ver por acá, ¿no? Ya entendí, mira. Por acá, sar, aceitoso, cafetera y camionero, es relativo a, ¿no es cierto? Relativo al archivo, relativo al carbón, relativo al aceite, relativo al café y relativo al camión, ¿no es cierto? Ahí está, eso es, por si acaso, ¿ya? Listo. Sobre las categorías gramaticales y sus clasificaciones, relaciónalas. A ver. Variable dependiente de inventario abierto. Variable dependiente de inventario abierto. A ver, variable es dependiente y es de inventario abierto. Ese es el adjetivo. Variable dependiente de inventario, invariable dependiente de inventario abierto. Invariable. El adverbio. ¿Ya? Adverbio. Variable independiente, inventario cerrado. Variable independiente de inventario cerrado. Me parece que es variable independiente de inventario cerrado. Ese es el pronombre, ¿sí? Variable dependiente, inventario cerrado. Variable dependiente, inventario cerrado. Eso es el artículo, ¿no? El artículo. Variable dependiente, inventario cerrado, artículo. Variable nexo, inventario cerrado. Bueno, puede ser esa, puede ser la preposición o la conjunción. No hay otra.
Preposición con función, ¿no? Ahí está. A ver, relaciona abuela, abuela. A ver, vamos a relacionarlo. Abuela, ¿con qué se relaciona? Morfema flexivo. Morfema flexivo nomás, ¿no? Abuela, abuela, abuelo. Morfema flexivo. Boca calle, boca calle. Morfema lexical, no. Morfema flexivo. Boca, boco, no. Calle, callo, no. Boca, calle. Morfema lexical, morfema lexical. Boca, calle, sí. Morfema lexical, morfema lexical. Ahí está. Oyentes. Oyentes. Oyente, oyentes. Allá, número. Morfema de oír, oyentes. Morfema flexivo y derivativo, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. O puede ser morfema lexical nomás. No. Morfema flexivo y derivativo. Pared, morfema lexical, porque puede ser pared o paredes, ¿no? Pared, morfema lexical. Y revalidar, ¿no es cierto? Revalidar, en este caso sería morfema derivativo, ¿no? Morfema derivativo. Revalidar, claro, por el prefijo derivativo. Ahí está, perfecto. Muy bien, excelente. A ver, escribe las palabras con las siguientes estructuras. Morfema lexical y morfema flexivo, de género. Por ejemplo, aquí podemos colocar la palabra, por ejemplo, la palabra hermanos. Hermano, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser hermano también. Morfema lexical, morfema flexivo de número. Por ejemplo, aquí puedo colocar la palabra cartas, ¿no es cierto? Ahí está, cartas. Porque puede ser carta también, ¿no? Morfema lexical y morfema derivativo sufijo. Por ejemplo, educando, ¿no es cierto? Sufijo, morfema derivativo. De educar, educando. Morfema derivativo prefijo. Por ejemplo, premilitar, por ejemplo, ¿no? Premilitar. Y morfema lexical, morfema derivativo sufijo y morfema flexivo número. Por ejemplo, número, ¿no? Por ejemplo, puede ser, ya, 15 quincenales, quincenales, ahí está, número, quincenales, ¿no? Y de esa manera, claro, 15, la raíz, ¿no? Enal, ¿no es cierto? Sería el sufijo. Y es sería el número, ¿no? Plural, ¿no? Ahí está, por si acaso. Muy bien, con eso ya tú lo vas a completar, ¿correcto? En tu cuaderno copia de prefijos, bueno. Ahí está tu tarea domiciliaria, tú puedes hacerlo tranquilamente, puedes hacer eso para que practiques. Chicos, bueno, y con eso hemos culminado esta clase del día de hoy, esperando que se haya entendido el tema 17. Ya nos veremos entonces la próxima semana en otra edición del curso de lenguaje. Chao, chao, cuídense, nos vemos